Amigos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más. Sí, se terminó, ¿eh? ¿Se terminó que la compañía de la gente no? No, el tiempillo, ese tiempillo lindillo. Pero hoy está agradable, 20 grados. Sí, María Inés, el almanaque no se condice ni con el termómetro ni con el estado de las nubes. O viceversa, quizás el termómetro tenga razón y el almanaque esté corrido. A esta altura no sabemos qué. Algo está pasando. Yo le digo que el solcito, el ponchito de los pobres. Sí, no hay con qué. Exacto. Sí, aunque haga frío, ¿vio? Claro. Aunque el termómetro esté más bajo. El sol siempre calienta. El alma. Un poquito más, un poquito menos. Siempre está ahí. Bueno, nosotros reencontrándonos con ustedes, una nueva semana, preparándonos para compartir una serie de noticias y profundizar en algunas de ellas, haciendo un contacto directo con los involucrados o personas que los respaldan. Aquí en Montevideo, la cámara de Canal 10 desde la torre nos muestra una playa Ramírez en tonos de gris, el mar como un vasto cristal azogado, si usted me permite, sí, rememorando a Rubén Darío. Y bueno, no es para menos, y ¿no? mire eso que usted ve en la orilla. Sí. Vienen siendo bajantes, don Sotelo. Sí, viene tormenta, como dice María Sualdía, por el efecto seguramente de un viento norte, vienen noreste. siendo bajantes, don Sotelo. Sí, exactamente. Prepárese para volver a... Ha habido más severas en Playa Ramírez, pero bueno. Sí, pero no es necesario desafiar al mal tiempo. Ese es el tiempo que tenemos, esa es la playa Ramírez de Montevideo y allí donde nos estén viendo ustedes a lo ancho y a lo largo del país, ojalá que se sientan bien acompañados con la propuesta de esta tarde y en casa. Estamos procurando un contacto con la secretaria de prensa de AFUTU, la Asociación de Funcionarios de UTU, por esta situación que se generó esta vez en la Escuela Técnica de Paysandú. Había un joven de 15 años que estaba siendo investigado por ser presuntamente responsable de un robo de herramientas. Y se escapó de esa investigación y fue a increpar al director violentamente, lo amenazó de muerte, más allá de que se pueda interpretar de otra manera el te voy a matar, es una amenaza muy severa. Bueno, ahí logró zafar el docente, el director, pero esto causó la reacción que es comprensible y que es habitual en los sindicatos de la enseñanza cuando hay un docente agredido, ya sea verbalmente o físicamente. Bueno, se toma la decisión de parar en esta escuela técnica, hay paro y también ocupación. Es una suerte de cláusula gatillo, sí, que ante una situación de agresión a un docente los sindicatos ya tienen coordinada. Vale la pena decir que además de la amenaza verbal o el exabrupto que significa decirle a otra persona te voy a matar, el joven se presentó ante el local educativo armado con un cuchillo, cosa que, bueno, que motivó que el señor director hiciera la denuncia ante lo que era esa agresión. Bueno, sí, les escapó, estaba siendo investigado por la justicia. Claro. Al parecer, bueno, se le dijo que podía ser internado en un establecimiento del INAU como responsable, presunto hasta ese momento de este hurto, y ahí fue que se escapó y fue a agredir al docente. Es la institución más grande de la región, tiene unos 2000 alumnos, esto lo dijo Lourdes Pintos a la prensa, luego de lo que le ocurrió hizo como tú decías, la denuncia correspondiente y se está movilizando el gremio ante este nuevo hecho. Esta vez se hizo la denuncia, estaba actuando la justicia y se dio igualmente esta circunstancia violenta. Estaremos en contacto en instantes con los trabajadores de UTU, vamos a recordarles también que se promueve una nueva edición de presupuesto participativo y elección de consejos vecinales. Este es un proceso de participación ciudadana, ustedes ya seguramente lo tienen más aceitado, reconoce, requiere varias etapas y prácticamente lleva todo el año, ¿verdad? Después que comienzan a darse cada una de ellos. La primera etapa es la convocatoria. Aquí en Montevideo se hace a hombres y mujeres para que presenten propuestas para elegir qué reforma o mejora quieren hacer en su barrio. Muchas de ellas tienen que ver con espacios públicos o algunas otras con espacios educativos, priorizando los espacios públicos y los llamados espacios de convivencia. En esta etapa pueden presentarse tanto personas como colectivos o agrupaciones de vecinos con las propuestas. Pueden hacerlo hasta el 28 de mayo. Cualquiera, lo que ocurre es que después la gente la tiene que votar, entonces claro, a veces las que vienen con el amparo, con el respaldo
de una organización social, les resulta más fácil hacer campaña por su propuesta y convencer a más vecinos para que vayan a votar en una elección que es voluntaria, además. Efectivamente, es hasta el 28 de mayo que hay plazo, o sea que seguramente muchos estarán ultimando esas propuestas para ser presentadas de manera individual o, como dice Gerardo, consiguiendo ya de entrada una suerte de apoyo colectivo que haga que sea más viable y más fácilmente atendible desde el punto de vista de los votos. Se puede presentar tanto por vía presencial, llevar la propuesta, dejarla escrita, dejar constancia, llevarse, supongo yo, con un taloncito, como por vía digital. Mandarla por internet. Y ahí ya queda registrada. Y ahí ya queda registrada. Igual después de que salir a convencer a la gente. A defenderla. Claro, lo puedes hacer también por internet, pero no es lo mismo que el contacto personal, ¿no? En este periodo, quienes lo soliciten pueden recibir además asesoramiento en cada uno de los centros comunales zonales, porque muchas veces esa es una experiencia que se hace por primera vez, tanto de índole presencial como a través de la gestión de manera digital. Y bueno, cada uno de los centros comunales zonales están en disposición de recibir a vecinos y vecinas para asesorarlos, para explicarles y de repente para ayudarlos en la redacción o en alguno de los mecanismos para que eso sea accesible para todos y el empoderamiento de los vecinos pueda ser real y no aquellos que se sienten fuertes a la hora de los proyectos o también a la hora de enfrentar un teclado desde el punto de vista digital. Pero la Ibirapita parece que viene haciendo lo suyo, ¿no? Sí, bueno, está bien, parece bárbaro. Nosotros no la hemos recibido todavía. Es cuestión de poco tiempo. Es cuestión de dejar pasar el tiempo. Sí, andás a ver cuando nos toque a nosotros, cuando lleguemos a esa edad, ¿qué te dan? No sabemos. Ay, tienes razón. No sabemos, capaz que es nada, eso es una especie de... no sé. Esas pantallas transparentes que hay en las películas. De hologramas, que pasan así las pantallas y uno sabe nada, cómo. Un impulso eléctrico que se conecta a algún microchip implantado en el cerebro. Si es a mí, no confío en impulsos eléctricos. Ya las neuronas están teniendo ciertas dificultades para alguna sinapsis. Bueno, pero es que de aquí a poco, como dice en portugués, ¿no? Sí, de aquí a poco. De aquí a poco, probablemente parte... se pueda sustituir parte del cerebro, de las redes neuronales por redes artificiales. Le prohíbo que haga eso. No. Le prohíbo porque quién sabe en qué se convierte usted. Si se empieza a agregar estímulos de ese tipo, le digo, ¿quién sabe en qué se convierte? En un cyborg. Claro, ahí está. Y ahí... ¿Quién será responsable? No sé. ¿La parte previa de Sotelo o el cyborg que vendrá? Lo decimos en broma. No, que broma. Yo lo digo preocupadísima. Claro, esos son los dilemas que probablemente enfrente la humanidad, pero no dentro de 400 años. De aquí a un par de décadas, quizás. Bien. Vamos a estar nosotros hecho pedazos, pero bueno. Bueno, no estaremos para el banco de pruebas. No. Seguramente que no. Y recordándoles entonces que vamos a tener este móvil con la unidad de participación y planificación, asesorarlos también en todas las actividades zonales de difusión, información y fomento, que de eso se trata también este contacto de participación vecinal, más allá de la promoción a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Bueno, estuvo tranquilo este Consejo de Ministros, ¿no? Sí. Por lo menos los escolares no plantearon desafíos al presidente de la República. Sí, obviamente, bueno, había dos acontecimientos de distinto tenor, el Consejo de Ministros y todo su entorno, el acto o contracto, como se quiera llamar, de un solo Uruguay, pero no hubo problemas. Hubo declaraciones muy contemporizadoras por parte del presidente, el movimiento hizo sus reclamos, pero también en términos razonables para lo que es un reclamo, obviamente, de medidas de gobierno y reproche de que el gobierno no contempla, no los escucha. El presidente dice, en parte hemos atendido los reclamos, lo típico cuando hay un conflicto, pero en términos mucho menos preocupantes de lo que fue el Consejo de Ministros de Ciudad del Plata. Sí fueron protagonistas el presidente de la República, ratificando la voluntad de confirmar el TLC con Chile, y también el señor ministro de Economía. Sí, y de Relaciones Exteriores. Los tres ayer salieron enfáticamente a señalar lo importante que era que se firmara, que se votara, perdón, porque es un proyecto de ley que está en el Parlamento, este asunto del Tratado de Libre Comercio con Chile, que de algún modo en el plenario de frente quedó en una suerte de limbo
temporal, porque dice, bueno, vamos a pedir que nos informen sobre los impactos y un nuevo plenario que se reunirá quién sabe cuándo, pues no fijó fecha, lo volverá a considerar. Pero el ministro de Economía además tiene estos días la voluntad de respaldar al presidente de la República con las medidas que ha tomado desde su cartera. Y el propio presidente ha dicho, Uruguay tiene las reservas suficientes como para enfrentar los vaivenes de los países vecinos. Ese es un tema que vamos a tener en instantes porque Nicolás Lussich va a estar con nosotros. El dólar volvió a subir en la Argentina. Hoy se anunciaron una serie de medidas. Se retasea enormemente la inversión en obra pública. Y bueno, Argentina dice que no le va a pasar nada, pero no están teniendo mucho eco en credibilidad en los pobladores de ese país. Los movimientos con la moneda demuestran que la gente no está confiando, por eso se pasa al dólar, justamente. Y si Argentina estornuda, veremos cómo está el tiempo de sacar pañuelos. Nicolás Lussich se trajo un pañuelo enorme, por las dudas. Con él volvemos en instantes, en vivo esta tarde, en casa.